Estamos con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y le vamos a hacer unas preguntas rápidas. ¿Esta reforma acaba con el sistema de salud actual? Completamente falso. Esto es una reforma que construye sobre lo construido, mantiene la prestación de servicios privadas, muy importante, las clínicas privadas, los hospitales públicos, mantiene los mecanismos de financiación del actual sistema, que es un mecanismo de financiación público dado por los impuestos que aportamos los colombianos, las cotizaciones de los trabajadores, los aportes de los empleadores que son minoritarios. Todo esto se mantiene y, por supuesto, inclusive se mejora un aspecto fundamental que es la dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud, que son los cuidadores de la vida. ¿El texto de la reforma plantea la eliminación de las EPS? En ningún artículo ustedes van a leer elimínense las EPS. A mí me llama la atención que esto se le ha repetido al país, pero si revisan el articulado que ya es de conocimiento público, en ningún momento esto se plantea. ¿Cuántas EPS han desaparecido hasta el día de hoy? Al principio eran aproximadamente 150, se fueron liquidando hasta quedar 28, la mayoría de ellas, aproximadamente 20, que no cumplen en este momento indicadores para permanecer y que no han podido ser liquidadas porque si tú las liquidas, al trasladar los ciudadanos se genera un efecto dominó y se desploma todo el sistema de salud. En ese sentido, esta es una de las motivaciones también de la reforma porque el sistema llegó a un límite. Debemos decir que en los últimos años el Ministerio de Salud y los gobiernos de Colombia han sacado una serie de decretos y resoluciones flexibilizando las exigencias de habilitación de las EPS y aún así no cumplen la mayoría de ellas. En ese sentido, ante las propuestas que plantean que la reforma solo requeriría apretar las EPS, pues si se apretara con un decreto del ministerio se tendrían que liquidar casi todas. Entonces, en ese sentido hay que buscar una alternativa para millones de colombianos. ¿La reforma concibe la salud como un derecho o como un negocio? Claramente este es el desarrollo de un derecho fundamental que nos ha costado muchos a los colombianos conquistar en 3 décadas mediante la tutela, mediante debates políticos, sentencias, fallos de la Corte Constitucional, litigios permanentes de los pacientes y lo que queremos con esta reforma es desarrollar los contenidos de una ley estatutaria para que este derecho se garantice porque la salud no puede ser un negocio y ese, digamos, es uno de los elementos esenciales de la reforma. ¿Esta reforma cuesta 51 billones alrededor de 2 reformas tributarias? No, esto no es cierto. Recientemente se emitió el documento de trabajo del Ministerio de Hacienda y Salud y se desmintió todos estos planteamientos que se han hecho. Lo que pasa es que han querido atribuirle a la reforma a la salud deudas históricas que tiene el sistema actual, que es el que se quiere reformar, como el atraso en infraestructura hospitalaria, como el no haber formalizado trabajadores de la salud, como las deudas billonarias que superan los 23 billones de pesos de las EPS y eso no se le puede cargar a la reforma a la salud. Lo que busca la reforma a la salud es justamente resolver esos problemas, luego estos no son impactos fiscales de la reforma. ¿Qué opina de la salida de Alejandro Gaviria del gabinete ministerial? Pues todos los ministros somos fusibles del presidente de la República, nosotros no somos electos por voto popular, quien es electo por voto popular es el presidente de la República y está a su discrecionalidad definir quiénes continuamos o no continuamos, son decisiones muy respetables. ¿Seguiremos con esta reforma cotizando a la salud como lo venimos haciendo o algo cambia? Los mecanismos de financiación no cambian. Los colombianos siempre hemos pagado nuestra salud con el aporte de los impuestos que paga la gente, las cotizaciones de los trabajadores. Aquí no cambia para nada la financiación. Lo que queremos es que esos recursos lleguen directamente al cuidado de la vida, a quien presta el servicio de salud, al trabajador para que sea dignificado, pero la financiación seguirá siendo pública como siempre lo ha sido hasta el día de hoy. ¿La reforma plantea un sistema estatizado como lo fue el Seguro Social? Falso de toda falsedad. El sistema de salud en Colombia nunca podrá ser estatizado porque el 80% de la prestación de servicios de salud es privada. Clínicas privadas, consultorios seguirán funcionando en el nuevo modelo de salud y hasta mejor, porque hemos registrado que a raíz de no pago de las EPS se han tenido que cerrar muchas clínicas privadas, muchas IPS, que son las que atienden los pacientes en este caso,
Cuando garanticemos el pago directo y el flujo de recursos, se va a mantener esta acción privada, pero también se van a fortalecer los hospitales públicos que fueron abandonados durante 3 décadas. En este sentido, en ningún momento hay una estatización, pero por supuesto sí va a haber una administración eficaz, transparente de recursos públicos de todos los colombianos. ¿Los recursos públicos de la salud han sido mal administrados por las EPS? Lo que ha habido es una opacidad porque hoy tenemos un fondo ADRES. Este ADRES recauda todos los billonarios recursos de la salud y se giran administradores que manejan esto de manera privada. El Estado de ahí en adelante perdió el control de estos recursos y lo que tenemos hoy son deudas billonarias con clínicas y hospitales que son quienes atienden los pacientes. Quienes atienden a los pacientes, esto pareciera una cosa muy obvia, pero es que hay mucha confusión, son las IPS, las EPS no atienden los pacientes, ejercen una función de administración privada de recursos públicos, pero no de atención de pacientes, y la preocupación que tenemos es que estos recursos no llegaron allá. Por eso la reforma lo que se pretende es que se pague directamente a esos prestadores. En ese sentido, las EPS podría decirse que son corruptas, todas, algunas, pocas. Han habido casos documentados en Colombia, aunque debemos decir que los jueces de la República han habido pocas investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, pero el caso más conocido es el de Salucop, donde la Contraloría General de la República demostró que estos recursos los manejaban para fines distintos a la salud y demostró una defraudación de 1.4 billones que, por cierto, todavía no se han devuelto al Estado colombiano y a los ciudadanos, que es a quienes pertenecen estos recursos. Pero esta era solo una de 72 EPS investigadas en Colombia. El manejo de estos recursos, como han escapado al control, a los organismos de control porque se manejan por privados y particulares, ha habido una gran opacidad que nos impide hoy saber a ciencia cierta qué pasó con mucha plata de estas, pero sí tenemos documentado este caso que mostró todos los mecanismos bajo los cuales desviaban recursos y los usaban con fines distintos a los que fueron constitucionalmente dirigidos. El exministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que las EPS ponen de su plata privada para financiar el sistema de salud. ¿Es esto cierto? Esto no es cierto y el exministro Ruiz lo sabe. Si uno fue ministro de esta cartera, uno fue el ordenador del gasto, el que firmaba las resoluciones para del Fondo Público ADRES girar y entregar los recursos públicos de los colombianos para todos los tratamientos, desde los tratamientos de baja complejidad hasta los de alto costo. Sería imposible que un ministro no supiera eso porque todos los tratamientos que hoy le prestan a ustedes son pagados con recursos públicos de la gente que se giran desde el Fondo ADRES a las administradoras EPS. ¿La reforma a la salud acaba con el derecho a elegir? ¿Habrán afiliaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que la libre elección no es tal en ningún sistema de salud en el mundo. Hoy no existe libre elección en Colombia. ¿O cuál libre elección tienen el 1.700.000 de ciudadanos que están en este momento en Sabia Salud y que las EPS no lo quieren recibir? Ahí no hay libre elección. ¿Cuál es la libre elección que tienen los ciudadanos de 800 municipios donde solo hay un hospital? En ese sentido, en la actualidad, de manera normativa y teórica, hay una elección de la EPS, pero no de la IPS y el prestador de servicios de salud. Usted elige la EPS y si la EPS lo acepta, que eso digamos también depende de la EPS, usted ya es atendido por una red que la EPS le asigne. Ningún colombiano hoy puede ir a cualquier clínica a pedir una cita. Tiene que pasar por un médico general para que lo remita. Eso ocurre en todos los sistemas de salud en el mundo. En este nuevo modelo sí habrá libertad de elección de los prestadores de mediana y alta complejidad. Es decir, usted va donde el médico general, necesita, por ejemplo, un urólogo, hay una red de servicios disponible para usted y usted le van a decir, hay citas en esta clínica o en este hospital en estos tiempos y usted escoge. Eso no pasa hoy. Luego, ese nuevo modelo de salud sí tendrá más en cuenta la libre elección que el que tiene hoy. Los ciudadanos podremos ver qué transacciones se están haciendo para evitar la corrupción.
Bueno, entonces el sistema lo que propone es un pagador único. Ese pagador único en sí mismo es un sistema de información donde todos los ciudadanos vamos a poder ver transacciones financieras, administrativas, pagos a clínicas y hospitales para poder hacer un control social de estos recursos. Esto no pasa hoy. Hoy ustedes pueden ver en el fondo ADRES cuánto gira las EPS, pero de ahí en adelante, como hay un manejo privado, hay una pérdida del control de los recursos por los ciudadanos y por el Estado, porque de ahí se desarrollan una serie de contratos de todo tipo que nadie controla y todo esto se hace con recursos públicos de los colombianos. En ese sentido, la reforma en sí misma evitará que se pierdan, se malversen, se desperdicien recursos de la salud y promete un funcionamiento mucho más transparente al que tenemos hoy, que es bastante opaco. ¿Cree que algunas de las críticas que se le han hecho han estado mediadas por el hecho de ser mujer? No, no creo. Yo creo que es una propuesta profunda de cambios profundos y esa propuesta de cambios profundos pues toca intereses que se han creado en el país. Seguramente pues el hecho que lo encarne una mujer pues puede generar otro tipo de dificultades, pero yo prefiero dejar la discusión en el terreno del contenido. El contenido toca intereses en este país, pero nosotros estamos haciendo un llamado al interés público. ¿Los nuevos empleados de la ADRES entrarán a ser empleados públicos? La ADRES es una institución pública. La ADRES tiene dos posibilidades: o contratar auditorías externas para hacer las auditorías médicas a clínicas y hospitales, o por supuesto formalizar empleados públicos que tienen funciones públicas. Es que el problema es que nosotros tenemos mucha gente particulares manejando billonarios recursos de la salud que no pueden ser investigados ni fiscal, ni penal, ni disciplinariamente porque no se sabe realmente en manos de quién están estos recursos. En este caso tendrán que ser funcionarios que respondan a todos estos controles del Estado, al control social, al control político, pero además con un sistema de información que va a permitir que los ciudadanos miremos todas las transacciones que allí se presentan.